esperar unos momentos a que empiecen a conectarse, ¿vale? A ver si me escuchan. Ok. Súper. Ya empiezan a conectarse. A ver, voy a esperar unos minutos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué onda, Isabel? ¡Qué milagro! ¿Qué onda, Faustino? Hola. Ok. Bueno, ya empiezo a verlos conectados. Muchas gracias por conectarse, amigos y amigas, chicos y chicas. Gracias. Gracias a todos por conectarse. Hola Angie, buenas noches. Hola Isabel, hola, ¿a quién más veo por aquí? ¿Qué onda, amiguita? Saludos. Hola, Alma Verónica. Hola. Uy, ya se me empiezan a pasar muy rápido. Hola a todos los desde Chile, dice Clau, creo. Hola. Ah, no, es Lorena desde Chile. Hola, Lucero, Amada. Hola, Carlos. Hola, Adriana. Hola, Lucero. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estarse conectando. ¿Qué onda, Clau? Muchas gracias. Hola, Ángel. Y bueno, pues como siempre, pues les tengo información de todo lo que hemos ido pues descubriendo en las terapias. Y bueno, el tema del día pues es el ego y cómo te manipula, ¿no? Entonces en este video quiero darles una probadita de lo que vamos a estar viendo en el próximo curso online de Iluminando tu Sombra, iluminando toda esta parte oscura que son los egos y que también forma parte del inconsciente que está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, ahora sí me di a la tarea de enumerar varias cositas que quiero mencionar en este video. Cuestiones muy interesantes y que obviamente voy a dar más detalles en el curso online que vamos a estar iniciando este domingo a las 11 de la mañana. Todavía se pueden anotar la gente que quiera. Y además recordarles que es un curso en el que van a estar los videos grabados. Va a durar mes y medio porque este curso, a diferencia de otros, es que voy a estar mucho más de cerca con todos ustedes y con lo que van haciendo, con el trabajo interior que cada uno va haciendo. Entonces va a ser prácticamente más que un curso, va a ser una formación de cómo ir conociendo sus sombras, sus egos y cómo ir transformándolos para que se vayan iluminando y dejen de estarte causando bloqueos en tu vida, conflictos en tu vida e incluso que empiecen a trabajar a tu favor, ¿vale? Hola, uy, ya estoy aquí. ¿Qué onda, amiguita? Nuri, Liz, listos. Luke, ¿qué onda? Ok, se quedó aquí como que parado los saludos, entonces por eso ya no los terminé de mencionar. Pero bueno, ya los moví. Entonces, bueno, les decía, es bien importante trabajar con los egos, con la sombra, con el inconsciente, porque hay muchos tesoros escondidos ahí. Ya lo decía Carl Jung en toda la parte de esa parte que reprimimos, que no queremos, que nos exacerba de repente cuando tenemos algunas reacciones exageradas. Es que ahí hay un aspecto de tu sombra, un aspecto de algunos egos que se están asomando, pero que no has querido atender porque pues, te quieres mostrar políticamente paz, felicidad o tranquilidad absoluta y muchas veces lo tapas por no querer simplemente causar conflictos o porque están tus hijos ahí y no quieres que alguien sepa, entonces te reprimes la emoción, etcétera. Mil cosas que vamos mandando como que al basurero, que es así como tenemos en la computadora un basurero de reciclaje y mandamos ahí todos los documentos que ya no usamos. Bueno, pues nuestra sombra, precisamente nuestro inconsciente, ese es el basurero que nosotros utilizamos y ahí es donde se va todo lo que reprimimos, todo lo que no queremos que la gente vea, todo lo que tapamos de nosotros mismos, todos nuestros temores de que la gente vea o sepa ciertas cosas de nosotros. Ahí se van a ese inconsciente y no lo atendemos nunca. Y entonces el problema aquí es que si nunca tomas terapia o si alguna vez tomas terapia pero no trabajas en esa parte oscura, en este basurero de reciclaje a donde mandamos las emociones y los recuerdos que ya no queremos que nos lastimen y ahí al baúl de los recuerdos y del olvido, si cuando nosotros hacemos eso, pues lo único que estamos haciendo es que se vaya llenando como que el hígado de piedritas y eso después se va a convertir en una bomba si tú no lo sabes tratar, ¿sí? Entonces
es bien importante aprender a conocerse ustedes mismos, porque en la medida que vayan conociendo sobre todo esa sombra, esos egos, van a poderse ir, digamos, quitando esos bloqueos que no sabían que tenían y que ustedes mismos incluso pues los estaban produciendo, ¿vale? Los estaban produciendo a través de distintos modos, con su ego, con sus sombras, con heridas que mandaste ahí a tus recuerdos y que no querías volver a recordar, etcétera. Todo eso que no quieres volver a saber nada, bueno, es como una bomba a punto de explotar en cualquier momento, entonces ojalá que un día decidas hacerte cargo de eso y pues este es el momento en que yo estoy dando también el curso lo más económico posible, porque además es que más que un curso es una formación en donde voy a estar ahí de la mano, entonces va a ser mes y medio y haciéndoles preguntas y que cuando alguno de ustedes tenga alguna duda les voy a estar respondiendo directamente, ¿sí? Vamos a estar haciendo grupos de trabajo entre semana para ir viendo cómo van trabajando con todas las tareas que les voy dejando. Y todo esto son tareas para que se autoconozcan, ¿sí? Para que vayan conociendo sus egos y los vayan aprendiendo a tratar, a sanar, a dialogar con ellos, a llegar a acuerdos con ellos. Entonces, en la medida que tú vas, digamos, iluminando estas sombras, estos egos que antes estaban funcionando en tu contra, bueno, a la hora de estar dialogando y llegar a acuerdos con esas partes tuyas, pues vas a tener muchísimo más energía dentro de ti y van a empezar a fluir muchos otros aspectos de tu vida, en el sentido laboral, en el sentido de pareja, en el sentido en todos los aspectos, porque el ego, tu sombra, está en todos los aspectos de tu vida, no nada más en uno solo. Ok, entonces bueno, iniciando aquí el tema hay 7 puntos que les quiero mencionar. En el primer punto es, por ejemplo, hoy que estábamos dando una consulta, sucedió algo muy chistoso. Les voy a dar aquí algunos ejemplos. Los primeros puntos son ejemplos. Empezamos a revisar, digamos, lo que traía un paciente con cierto familiar. Y me decía que siempre, pues que nunca se llevaron bien. Desde que eran chicos no se llevaron bien y que incluso las cosas se llegaron a poner más feas y tensas en la vida adulta porque pues llegaron hasta a haber pleitos legales entre ellos. Y entonces pues dije, bueno, esto ya viene de una vida pasada, se ve claramente por todo lo que me iba contando. Entonces empezamos a preguntar allá a los angelitos qué pasó en vidas pasadas, ¿no? Y bueno, empiezan a mostrar que también habían sido familiares y que era igual, pleitos por envidias, lo que uno tenía, el otro lo quería y viceversa, etcétera, ¿vale? Pero también vivieron una vida juntos y en esa vida juntos, a pesar de que se llevaban mal, siempre se acompañaron porque además nunca tuvieron pareja. La pareja que de repente alguno tenía, después el otro se la volaba y viceversa, ¿sí? Entonces, pues al final pues murieron juntos y se hicieron viejos juntos y solteros prácticamente. Pero en esa vida se hicieron una promesa de siempre estar juntos, de ayudarse. Entonces pues empezamos a pedirle a los angelitos que nos ayudaran a cortar, quemar, transmutar y retirar todo pacto, promesa, juramento, lealtad, alianza que hayan hecho en cualquiera de sus vidas. Y empezamos a pedir transmutación en esto. Y mi amiga vidente que estaba allá apoyándonos, veía una cadena gruesa entre los dos, y entonces ya los angelitos empezaban a ver cómo iba disminuyendo esta cadena gruesa que representaba, digamos, las promesas de estar siempre juntos y de ayudarse. Y bueno, total que seguíamos rezando, seguíamos pidiendo, por favor, corten, que me transmuten estas promesas, estos juramentos, etcétera. Y la cadena de repente ya nada más era un hilito lo que quedaba y no se iba, y no se iba, y no se iba. No terminaba de cortarse la cadena. Entonces empezó a suceder algo curioso. O sea, todavía 5 minutos antes nosotros seguíamos pidiendo y yo empecé a sentir sueño. Cuando empiezo a voltear a ver al paciente, pues empiezo a ver que él se está durmiendo y que no puede repetir con nosotros la oración de pedir transmutación y corte de estas promesas y juramentos. Y luego veo a mi amiga vidente y también se estaba durmiendo. Entonces dije, aquí está pasando algo. Aquí nos están durmiendo y le digo a mi amiga, ponte buza porque nos están durmiendo. Pregunta qué es.
Y a mí me llegó en ese momento que era un ego, evidentemente, ¿no? Entonces ya le confirman a ella que es un ego y luego le pregunto qué ego es. Y porque este sueño yo lo empezaba a sentir, yo creo que a mitad de la consulta yo ya empezaba a sentir esa pesadez, ese sueño. Dije, si no es una entidad, es algo más, o sea, ¿qué es, no? Ya habíamos hecho limpieza en los cuerpos energéticos, pues entonces ya no era la entidad, entonces, pero seguía habiendo este sueño más fuerte. Y bueno, empieza a mostrarse ahí el ego, que era el ego del apego, ¿sí? Entonces, el apego no nos estaba dejando cortar esta promesa y este juramento que él le había hecho en una vida pasada, ¿sí? Entonces, fíjense qué interesante. Cuando nos damos cuenta que es el apego, bueno, pues le digo a él, dile estas palabras a tu ego, hazle saber que necesitas cortar, que cada uno debe emprender sus caminos de forma separada y que tú lo perdonas y que no necesitan apoyarse y ni amarrarse para ayudarse realmente. Si en la vida depende, si en la vida se presenta y él lo desea, pues lo va a ayudar, si no, no. Entonces ya dialogando con el ego, finalmente se dio y se fue el sueño. O sea, eso fue lo más impresionante. Se fue el sueño en los tres, o sea, tanto en el paciente, en mí, en la vidente, o sea, es como que, ¡pum!, desapareció. Pero es muy curioso para que se den cuenta cómo funciona el ego, qué impresionante puede ser, o sea, empieza a extenderse su energía en 3 personas. Estábamos ahí 3 personas. Esta es de las pocas consultas que he hecho en vivo, porque pues la persona es de acá, de Veracruz. Entonces, estábamos ahí los 3 y los 3 podíamos sentir ese sueño, esa energía que el ego producía, el ego del paciente, y como que nos empezaba a dormir a todos. Entonces, para que se den cuenta qué fuerte y poderoso es un ego. Es uno, además. Uno, nada, ni no siquiera estábamos trabajando con más egos, solo era uno. Pero finalmente, bueno, dialogamos con él y se retiró el sueño. Y al final, obviamente, a los pocos minutos seguimos pidiendo que cortaran lazos, promesas, juramentos que se habían hecho en vidas pasadas. Y se terminó de cortar. Ya no hubo más impedimentos, ya no hubo más malestar. ¿Sí? Entonces, chéquense, qué impresionante, porque aquí viene algo importante. Para todas las chicas, sobre todo, esto sucede mucho con las mujeres. Para todas las mujeres que no se pueden sacar a su ex de la cabeza, bueno, seguramente deben de traer ahí un ego como este. Se hicieron promesas, se hicieron juramentos en vidas pasadas y tú por acá estás haciendo meditaciones de corte de lazos, corte de 1000 cosas, de meditaciones que hay en internet para cortar lazos con parejas y dejarlos ir. Y tú de todas formas por acá sigues pensando en el ex o la ex, ¿sí? ¿Y qué sucede ahí? Pues que hay un voto, una promesa, un juramento en vidas pasadas. Pero vas y checas en el YouTube y haces tu meditación para cortar lazos, ya no quiero saber nada de él, etcétera, el corte de lazos con Arcángel Miguel, etcétera. Hay muchas meditaciones así. Y entonces lo hacen, pero de todas formas sigue ahí todavía, siguen pensando en el ex, algo está pasando, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Porque tú cortas lazos y no pasa, o sea, sigues estando ahí pegada, dependiente del ex o pensándolo, etc. Bueno, chicos y chicas, bueno, aquí la primicia. No nada más hay que cortar lazos, etc., sino como en el ejemplo anterior que les di, ya se pueden dar cuenta, que puede haber ego de apego. Y eso sin contar otros egos que también contribuyen a mantener esas promesas y juramentos que se hicieron seguramente en vidas pasadas. Además de los que se hicieron en esta vida. Entonces, realmente a los chavos y chavas que les cuesta trabajo sacarse a su ex, mejor tomen el curso para que aprendan a hablar con sus egos y ya finalmente se disuelvan esos lazos, esas promesas y juramentos que se hayan hecho en cualquier vida, ¿sí? O en todas esas vidas donde se hayan encontrado. ¿Va? Entonces, bueno, continuando con este tema, precisamente en otro caso, el segundo punto que les quería comentar, es que sucedió algo impresionante porque con esta otra paciente estábamos por acá pidiendo a Los Ángeles, lo mismo, estaba precisamente una relación con un ex. Corten, quemen, deshagan lazos, promesas, juramentos, lealtades, alianzas, etcétera, 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 de lo que se hayan prometido y jurado, etcétera, en vidas pasadas, ¿no?
pasadas o paralelas o como la quiera llevar. Y entonces, bueno, estaban los angelitos así, corte, corte, corte. Y resulta que en una de esas, una amiga vidente empieza a ver ahí, por otro lado, un ego volviendo a trenzar lo que los ángeles estaban cortando. Fíjense, ¿eh? El ego por acá, nosotros haciendo nuestra parte consciente, haciendo una cosa, quiero cortar con este ex y ya no quiero saber nada, pero el inconsciente, el ego, haciendo otra cosa. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y entonces fue súper chistoso porque mi amiga vidente decía, es que no lo puedo creer, están los ángeles por acá cortando y por acá está el ego volviendo a trenzar todos sus lazos y cosas que estamos cortando. ¿Sí? Entonces, en este caso, el ego era un ego de ilusión. Un ego que a todas las mujeres se nos alimenta este ego porque pues a todas las niñas fuimos educadas con los cuentitos de Disney, de Blancanieves, de Cenicienta, o sea, cuentitos en donde viene el príncipe a rescatarte y lo quieres hacer realidad. Entonces, el ego que estaba por ahí volviendo a trenzar los lazos que estaba cortando por otro lado los angelitos, ese ego era el ego de ilusión y fantasía. Entonces, hubo que dialogar también con este ego y hacerle ver que pues ya no estaba en aquella época medieval en que quería hacer realidad su sueño de princesa. O sea, ya no, querido ego, estamos acá en el año 2021. Esas historias de la princesa que es rescatada por el príncipe ya no aplican. En esta época menos, ya no. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo por acá tu parte consciente queriendo sanar algo y por acá tu inconsciente boicoteándote todo, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces no les ha pasado a ustedes también que por acá hacen mil cosas, se esfuerzan, toman cursos, hacen terapia y mil cosas y no ven el resultado? Por eso es que en el anuncio de este curso yo les decía, aprender a desbloquear aspectos de tu vida que están bloqueados. Vamos a ir a trabajar eso, porque seguro que es un ego bloqueando la cuestión ahí. ¿Sí? Entonces, a todos nos ha pasado que por acá le estás metiendo ganas a una cosa y no obtienes el resultado. Que si muchas veces es por ley de atracción, que si son tus pensamientos negativos, que si son tus miedos, pero cuando ya has trabajado en tus miedos, en tus creencias, y ya dices, bueno, pues no soy tan negativa, ¿por qué no me sale esto si le estoy metiendo ganas? Y pues resulta que no has visto por ahí, pero resulta que es tu propio ego o tu propia sombra o tu propio inconsciente metiéndote la pata, ¿sí? ¿Va? Entonces, bueno, para las mujeres que se han topado con este tipo de historias en donde traen su ego de ilusión, de fantasía, en el que quieren encontrar a su príncipe, bueno, les recomiendo un libro muy bueno para que empiecen a aterrizar y a ver el amor de pareja con otros ojos más actualizados. Y el libro se llama La princesa que creía en los cuentos de hadas. Ese libro, bueno, creo que mi hermana lo había comprado en la adolescencia y después hace añísimos lo llegué a leer. Pero va muy ad hoc con este tipo de cosas. Si a ti te encanta estar viendo, por ejemplo, esto es lo que te va a decir si realmente traes ese ego o no. Si te gusta mucho ver películas románticas, o sea, a todas las mujeres creo que nos gusta todo ese rollo. Ver películas románticas o historias, novelas, etcétera, es que traen demasiado alimentado ese ego de ilusión y fantasía. E incluso a veces no necesitan ni siquiera tenerlo alimentado. A veces simplemente hay etapas de tu vida en donde ¡pum! Aparece. ¡Pum! Aparece. Uh-huh. Y esto me lleva al tercer punto. Estos egos, estos deseos inconscientes que todo mundo manda a la papelera de reciclaje, que es el inconsciente o la sombra, estos egos a veces también van a realizar como que sus deseos reprimidos o esas sombras van a realizar sus deseos reprimidos en los sueños. Por eso es que también Carl Jung se metía a analizar también los sueños, porque en los sueños es la forma en que tu inconsciente resuelve situaciones que quedaron pendientes en tu estado de vigilia o despierto. ¿Sí? Entonces, cuando estás en los sueños, está de nuevo el inconsciente ahí trabajando y haciendo realidad lo que no pudo hacer realidad en el estado despierto.
¿Y por qué va y lo hace ahí realidad? Pues porque pues en el estado de día o despierto lo reprimes. No te quieres hacer cargo de toda esa papelera de reciclaje, de esa sombra, de ese inconsciente. Mandas todo lo que no quieres saber nada de tu vida, ahí lo mandas. Y entonces el inconsciente dice, yo no me voy a quedar con todo este cochinero, yo le tengo que dar solución. Y entonces en los sueños es la manera de darle solución. ¿Sí? ¿Va? Entonces ya me ha tocado, incluso a mí me pasó en uno de los sueños, y esto es reciente, es que me da risa porque los angelitos y mis guías me van dando toda la enseñanza así, tal cual como debe de ser, de la mano, para que yo luego se los puedo dar a ustedes. O sea, en los sueños estaba por ahí soñando con un tipo que ni siquiera me conviene. O sea, nada que ver, y eso yo ya mi parte consciente lo tiene súper claro, clarísimo. Y en el sueño por acá, es que hasta muy chistoso, porque ni siquiera había estado yo pensando en ese hombre los últimos 5, 10 días, no, ni siquiera lo pensaba. Y de repente en el sueño aparece y que me empieza a presentar a la familia y a sus hijos, y yo así, yo dentro del sueño, ¿qué? ¿Qué? O sea, ni siquiera es algo que él me haya propuesto, nada, o sea, nada absolutamente. Y yo así como que me quedo después, al poco tiempo despierto, y yo así, ¿por qué soñé esto? ¿Por qué estoy soñando esto que ni siquiera es posible que pase? Para empezar, el hombre no me conviene. Y segundo, pues ni siquiera, o sea, ni siquiera me ha propuesto conocer a su familia, menos, o sea, no. Entonces, en una de las meditaciones con mis amigas preguntamos, o sea, ¿yo por qué estoy soñando eso? Y justo sale, pues les dicen a mis amigas, pues ¿qué crees? Pues es tu ego de ilusión. Trae ganas de formar una familia. Y yo así de, no me digas, pues que me avise, porque mi parte consciente, no más no. No más no. O sea, ¿de qué me estás hablando? Entonces es como para que ustedes se den cuenta de esto. Una cosa es tu consciente y otra muy diferente es tu inconsciente. Y ahí en el inconsciente, tus egos, tu niño interior, tu sombra, tus programaciones, todos hacen su vida sin consultarte, y sin decirte, no, nosotros aquí, shalala, shalala. Y entonces, no, después este tipo de también de seres que viven dentro de ti, porque los egos son seres, evidentemente, ya lo vimos con los distintos ejemplos, estos seres que te habitan atraen hacia ti también situaciones y bloquean también otras situaciones. Entonces, si tú no te pones a hacer trabajo interior, nunca te vas a enterar de qué te están bloqueando y a quién te están atrayendo o qué situaciones te están atrayendo. ¿Sí? Entonces, bueno, pasamos al punto número 4. Punto número 4, en otra consulta. Empezamos a hablar con el hermano de una paciente. Y su hermano, obviamente, su hermano vivo, ¿no? Entonces empieza a hablar como que con uno de sus cuerpos o con su espíritu. Y bueno, es obviamente que es un hermano que no ha vivido una vida pues muy correcta, que digamos, pues se ha perdido luego en el alcohol y no sé si en drogas también, pero en el alcohol. Y entonces empieza ella a dialogar con su hermano y le empieza a decir, bueno, incluso creo que era el ego de su hermano, y le empieza a decir, pues es que yo siempre he sido diferente. No me gusta seguir como que las reglas de la sociedad, los convencionalismos. O sea, yo soy alguien diferente, ¿no? Y yo así de, muy bien, pues perfecto. ¿Y cuáles son esas reglas que no te gusta seguir de la sociedad, no? Y entonces nos empieza a decir, bueno, pues es que, por ejemplo, la sociedad pues no les gusta darnos total libertad para hacer y deshacer con nosotros lo que queramos. Pues, y yo, pues sí, pero dame un ejemplo. Y me dice, bueno, pues es que a mí, pues desde chavo, a mí siempre me gustó el alcohol y pues yo quería, pues, tomar alcohol y sin embargo uno es muy tachado en esta sociedad de la gente que toma alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y en ese momento, pues la paciente que estaba dialogando con este ego de su hermano, le digo a la paciente, ¿ya te diste cuenta que este no es un ego, Esto es un demonio. Esto está más cañón que un ego. Porque entonces lo viene pervirtiendo a tu hermano desde que era niño.
Sí, entonces, y ella misma me dice, la verdad es que sí, mi hermano sí, desde que éramos niños, sí presentaba algunos comportamientos pues medio extraños. Y entonces, dense cuenta, en ese momento a mí me dicen, o sea, él ya trae este tipo de seres desde otras vidas. Entonces, aquí lo que quiero que se den cuenta es, una cosa es un ego y otra cosa ya es un demonio. Y por lo que estuve estudiando en algunos libros, consultando y preparando todo el curso, decían esto, cuando un ego empieza como a caer en exceso, o puede ser un exceso de demasiada atención a ese ego o de cero atención a ese ego. Entonces, cuando eso sucede, el ego se convierte en un demonio. O sea, la energía que él es empieza a crecer, a crecer, a crecer, ya sea porque lo atendiste mucho o porque no lo atendiste nada. Empieza a crecer y se convierte en un demonio. Uh-huh. Y luego, pues obviamente estos egos son peor todavía si en alguna vida pasada hiciste pactos, contratos o juramentos con seres negativos o con seres de baja frecuencia. Si tuviste alguna vida donde fuiste brujo, bruja, chamán, chamana, o incluso a veces no se necesita haber sido eso. A veces estos egos hacen los pactos en el estado de sueño, cuando estamos durmiendo. Porque ¿qué sucede? Lo que les decía. El inconsciente hace su vida por acá y ni te avisa. Y entonces el inconsciente, dentro del inconsciente están todos los egos, todas las sombras, y ellos hacen su vida y por acá no te están diciendo nada. Entonces, en el mundo de los sueños, ellos resuelven conflictos. Y entonces, cuando tú tienes una preocupación fuerte, por ejemplo, de dinero, ellos pueden salir en el estado de sueño, salir y buscar la solución en algún plano espiritual. Y aquí el problema viene, es que cuando ellos salen, uno de tus cuerpos sale a buscar una solución, regresa, ¿qué crees? O con implantes o encadenado, o regresa acompañado por un ser. Porque pues es la forma en como tu cuerpo o tu inconsciente encontró de resolver el conflicto. Y bueno, este ser dice que bueno, pero en realidad nada bueno, le propone, como estos egos no se saben manejar dentro de los distintos planos energéticos y dimensionales. Entonces, mientras nosotros dormimos no nos damos cuenta, pero ellos están haciendo y resolviendo el conflicto que a ti te está preocupando mucho en el estado despierto. Y entonces dicen, ¿te preocupa mucho el dinero? Bueno, vamos a ver quién nos puede ayudar para resolver este conflicto. Y pues resulta que se topan con un chamuquito o con un desencarnado oscuro que le propone que sí, yo te voy a ayudar, yo conozco de magia o yo sé hacer esto y yo te voy a ayudar y fírmale aquí nada más. O a veces ni siquiera te piden la firma, nada más te ponen una esclava o algo y adiós, ya estás encadenado. ¿Sí? Y entonces tus egos, luego sucede esto, que estos seres te empiezan a acompañar y tú ni cuenta te das, porque a veces estás tan cero sensible que no te das cuenta qué traes en tu cuerpo. Andas soñando mil cosas y tus cuerpos desperdigados en distintas dimensiones, que cuando regresas y dices, ay, me siento cansado, como que no dormí bien, bueno, pues no dormiste bien porque tus egos anduvieron volando por distintos planos y resolviendo conflictos que te preocupaban, y pues resulta que seguramente se trajeron algo pegado en el cuerpo, ¿no? Entonces, dice aquí Julio, bueno, ahorita te contesto Julio. Y entonces se traen esas cosas, entonces esas cosas o esos seres empiezan a alimentar a tus egos. A tu ego, por ejemplo, pueden ir alimentando a tu ego de orgullo, a tu ego de soberbia, a tu ego de ambición, a tu ego de avaricia. Y entonces quizás ya el dinero que te ganabas ya no es suficiente y quieres más, y quieren más, y más. Y cada vez estos egos empiezan, pum, pum, a crecer más. Gracias a los pactos que tu inconsciente, pues bien inocentemente fue a hacer en los distintos planos cuando soñabas. ¿Sí? Entonces, ahí está el punto. ¿Sí? Dice, ok, ahora sí. Me dice Julio, ¿qué pasa cuando los hombres buscan chicas con problemas para rescatarlas? Bueno, seguramente ese es un ego rescatador, Julio. Hay que ir a hablar con él y proponerle que primero se tiene que rescatar uno mismo antes de andar rescatando a otras personas, ¿sí? Porque seguramente de chiquito te enseñaron a que tenías que estar ayudando a los demás,
Y digamos que muchos de nosotros aprendimos a obtener la aprobación de el cariño de nuestros padres o la aprobación de los demás por medio de ir resolviéndoles problemas a otros, ¿sí? Entonces, este tipo de comportamientos hay que irlos frenando precisamente haciéndote consciente de esto, punto número 1, haciéndote consciente, y punto número 2, empezar a dialogar con esas partes de ti que están cayendo en esas actitudes, en esos comportamientos rescatadores, ¿vale? Porque primero nos tenemos que hacer cargo de nosotros antes de estar, digamos, rescatando a otras personas, ¿sí? Otra forma de ver a los egos en una conversación, ¿sí? Cuando ustedes realmente, de verdad que es que este curso es fascinante porque conforme ustedes empiecen a observar sus propios egos, se van a dar cuenta y va a ser muy fácil observar el ego de los demás, ¿sí? Va a ser muy fácil. Y entonces, de repente, esto es típica pregunta o cuestión que sale con una pareja y le dices algo a tu pareja, no sé, lo que sea, o incluso a tus hijos. Ahorita me llega, por ejemplo, le digo luego a mi hijo, mi amor, ¿ya te lavaste los dientes? Ay, mamá, o sea, siempre es lo mismo contigo, siempre me preguntas y no sé qué, ya me los lavé. Y yo, pues es que siempre te pregunto y la mayoría de las veces me dices que no te los has lavado. No, mamá, sí. Y entonces, fíjense, ese tipo de respuestas, pues ¿quién responde ahí? Respondió el ego, ¿sí? El ego es el primero que responde y es un ego que siempre está como a la defensiva. Siempre que no le puedes decir algo a una persona porque enseguida, ¡paz! Chispa. Se enciende su ego de, ¿qué? ¿Me estás atacando? ¿O qué? ¿Por qué me estás preguntando eso? ¿De qué hablas? Y yo siempre esto, yo siempre lo otro. Y no reconocen que realmente siempre nada, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, cuando conversas con personas, vuélvanse más observadores, porque ahí lo van a notar. Cuando conversen con personas, observen cuando realmente cómo son sus contestaciones. Y ahí se van a ir dando cuenta cuando responden con ego y cuando responden desde su centro, desde el equilibrio, desde el ser y no desde el ego. Entonces es muy típico que entre las parejas, y sobre todo cuando llevan ya mucho tiempo, es muy típico que ya sus egos se dan con todo y se están respondiendo de mala gana ya desde el principio. O por ejemplo, típica pregunta de las parejas, mi amor, ¿por qué llegaste tan tarde? Ay, ¿ya estás otra vez sospechando? Me quedé hasta tarde porque fulanito y perenganito me pidieron un trabajo y no sé qué, y mi jefe esto y lo otro. ¿Sí? Entonces, este tipo de preguntas que una mujer se los haga a su pareja, saca el demonio, el chamuco que llevan dentro muy cañón, ¿eh? ¿Sí? Entonces, cáchense ustedes, cáchense en qué tipo de preguntas les hacen a ustedes que, ¡pum!, les mete como que el cohete, como que, los prende. Y ahí es donde ustedes inmediatamente se van a dar cuenta cómo están respondiendo, ¡pum!, en automático, ¡pum!, en ego. Inmediatamente sale el ego de estar a la defensiva. O sea, ¿qué? Inmediatamente como se siente atacado. El ego siempre se siente atacado, ¿sí? Entonces, me da risa porque esto lo platicaba con otra amiga, que ella me decía, es que yo le pregunto cada vez que me habla, ¿no? ¿Qué onda? ¿Dónde andas? Y no sé qué. Y él inmediatamente se pone histérico, así de, ¿qué? ¿Ya me estás vigilando? No sé qué. Y le digo a mi amiga, es que date cuenta, o sea, mujer, date cuenta. Seguro que tuvo una pareja anterior que súper tóxica, que lo vigilaba constantemente. Entonces, tú no le puedes hacer esa pregunta porque en automático le sale el chamuco que se le generó a él cuando estuvo en esa relación tóxica con esta pareja. Uh-huh. ¿Sale? Dice Carlos, cuando me duermo y al despertar no recuerdo nada de la noche, si soñé o no. Saludos. Ok, Carlos, pues hay que hacer meditación y pedirle a tus ángeles que te ayuden a recordar qué fue lo que estuviste soñando. Pero debes de pedirlo constantemente. Dice Carlos Vallés, recuerdo hace meses tener un sueño donde decía unas palabras que no recuerdo, pues
No sé si eran positivas o negativas y a mí me parece que es un pacto. Bueno, Carlitos, pues ponte a decretar cancelación de pactos, ¿eh? Porque sí hay gente que lo hace muy constante. Sus egos todavía están como que en la vida pasada de brujos o de brujas y todavía siguen ahí haciendo pactos, entonces hay que cortar eso, ¿eh? Muy bien, siguiente punto que les quería aquí comentar. Sucedió algo muy interesante. En una de las terapias estábamos rezando por una persona que para que la limpiaran los angelitos, el Maestro Jesús. Y de repente, pues en medio del rezo estamos pidiendo, me vienen pensamientos pues un poco como distractores. Uh-huh. Y estos como pensamientos distractores, pues son pensamientos sin importancia, pero pues simplemente uno ya sabe, los dejas pasar, ¿no? Como que si tienes que poner los frijoles a calentar, que si tienes que colgar la ropa, ya habrá terminado la lavadora, que si no sé qué. Entonces, estás aquí por acá rezando, pero por otro lado tu inconsciente lanzándote pensamientos que nada que ver. De repente, en medio de esa terapia, me dicen algo. Creo que el Maestro Jesús. Y de repente en medio del rezo y en medio de algunos pensamientos, de repente me dicen, me ponen el pensamiento de una amiga y me dice, creo que era el Maestro Jesús, pero fue muy chistoso porque es como que te lanzan una imagen que no es tan imagen, es como un pensamiento y dentro del pensamiento va toda la información. Entonces es como, ¡pum!, en 2 segundos, ¡pum!, descargué la información y de repente, ¡pum!, ya estaba ahí la información. Y me decía esto, la información. Dile a tu amiga que ese hombre al que hace poco fue a ver, pues es un chico con el que se ve de vez en cuando, tienen un free, ¿verdad? Una relación en donde pues no tienen compromisos y se ven muy de vez en cuando pues, para tener sexo ya. Entonces me decía ahí el maestro, dile a tu amiga que ese hombre al que fue a ver, quien la llama para tener sexo no es el muchacho, es el demonio que trae dentro. Yo así de, ¿what? ¿What the fuck? Dije, Dios mío, a ver, entendí bien, porque fueron 2 segundos de, ¡puah!, ahí está la información, y yo así de, ¿qué? Y como que me lo volvieron a repetir, dile a tu amiga que el que la busca no es el muchacho, es el demonio. Cuando el demonio tiene hambre de sexo, entonces el demonio simplemente se encarga de meterle el pensamiento al muchacho y él la llama y se ven. Entonces me decía ahí el maestro, es para que se dé cuenta que cada vez que va con él, lo está alimentando. Y además me decía también el maestro, este chico es muy fácil de manipular porque además no es se mete, no sé, se mete droga, suele ser marihuana. No sé qué tanto la consuma, simplemente me dijo, no está en control de su vida. Y entonces cuando una persona está así, es muy fácil de manipular por estos demonios y por estos egos. Sí, entonces fue así un mensaje súper impresionante, nunca me había pasado, porque bueno, estos mensajes normalmente así, que llega la información, ¡zas!, aparece. Eso me sucede cuando he llegado a tomar ayahuasca o tepezcohuite, cuando estoy en una ceremonia, pero nunca me había pasado en medio de un rezo, de cuando estoy haciendo una terapia para otra persona y de repente, paz, me dicen eso, ¿no? Entonces aquí el mensaje es pues para toda la gente o chicos y chicas que tengan ese tipo de relaciones free, donde no hay un compromiso y simplemente se ven con una persona para tener sexo, pues al demonio que están alimentando es al demonio de la lujuria. Cuando, según lo que también me estuve investigando, cuando la lujuria es, digamos, chica o es bien manejada, no hay problema con la lujuria. El problema es cuando se vuelve excesiva. Y entonces ya cuando es excesiva, cuando sobrealimentas demasiado la lujuria, entonces se vuelve como un demonio. ¿Sí? Entonces, pues tengan cuidado, ¿no? Compartan incluso este video con las personas que ustedes conozcan que tienen relaciones así. Sí, porque era lo que me decía el Maestro Jesús,
es como para que se dé cuenta ella con quién está teniendo sexo. No es tanto con el muchacho, es con el demonio que trae. Y obviamente que después lo quise confirmar esta información, entonces le pedí a una amiga vidente que checara a este muchacho. Entramos en meditación y pues resulta que no nada más tenía un demonio, tiene 6 demonios, ¿no? Tiene 6 demonios el muchacho. Entonces así nosotras impresionadas, así de, no manches, pues empezamos a pedirle al Maestro Jesús que si nos daban permiso de transmutar, de purificar, limpiar y retirarle esos seres, pero el problema es que no sirve de mucho hacer estas limpiezas si la persona no es consciente de su vida, si la persona sigue llevando una vida en donde no tiene un propósito claro, no tiene un enfoque claro, en donde pues se deja llevar por una vida bastante rutinaria, porque este chico vivía así, entre los videojuegos y entre un trabajo que tiene de vez en cuando, y no tiene como grandes aspiraciones, porque además pues su papá le heredó mucho dinero, entonces pues no tiene ni necesidad de trabajar, y entonces prácticamente no se hace cargo de él mismo, o sea, no tiene objetivos y metas hacia futuro. Sí, entonces fíjense, cuando son personas así, qué fácil de manipular son. Prácticamente viven su vida en base a sus demonios y en base a sus egos. No hay conciencia en esas personas. ¿Sí? Ok. A ver. Y el otro último punto con el que quiero cerrar este video es el ego. Pues cuando se vuelve excesivo, ya dijimos, se convierte en un demonio. Y el último punto es que también el ego puede distorsionar tus otras partes de ti. ¿Y qué son estas otras partes de ti? Bueno, tu niña o tu niño interior, tu árbol genealógico, tus vidas pasadas y en general a tu inconsciente. Porque el ego tiene la capacidad de meterse en cualquier parte de tu inconsciente. ¿Sí? Entonces, esto ya lo vimos nosotros en terapia. Cómo es que cierto ego estaba distorsionándole las cosas a la niña interior de una paciente. ¿Sí? Entonces, qué importante es entrar en este diálogo con todas estas partes tuyas, no solo con tus egos, con tu niña interior, con tus arquetipos también, porque también eso es parte de lo que vamos a ver en el curso de este domingo. Es muy importante tener esa conexión contigo misma, contigo mismo, para que realmente te conozcas y vayas retirando los bloqueos que traes en tu vida, ¿sí? Entonces, chicos, estos fueron los 7 puntos que yo les quería comentar sobre las cosas tan diferentes que puede llegar a ser un ego. Y bueno, si hay algún aspecto de tu vida que no esté fluyendo, pues seguramente que es algún ego por ahí. Y hay que ir a averiguar qué es para pues retirar estos bloqueos, ¿sale? Algunos de estos egos también están distorsionados y te pueden estar creando pues conflictos con las demás personas. Incluso, por ejemplo, se dice el ego de la envidia, por ejemplo, lanza cosas, lanza espadas en la espalda o lanza amarres o ataduras o cosas así. Entonces, si tú eres una persona que genera envidia, o que incluso tu envidia, dices, no, yo no envidio a nadie, y sí hay envidia, pero la mandas al cajón, al basurero de tu inconsciente, y no lo reconoces, pues bueno, déjame decirte que la envidia va a ser de las suyas sin que te enteres, ¿sí? Entonces luego incluso nos llegan a terapia personas que traen la energía muy pesada, los envidian mucho. Y en alguna ocasión, incluso en terapias, hemos preguntado, bueno, ¿por qué esta persona está generando tanta envidia? Si no es como para tanto, no tiene tanto dinero, no tiene tampoco la vida súper guau, ¿cómo por qué? Y entonces resulta que hay un ego en esa persona que va y les pica la cresta a los otros egos envidiosos. Entonces puede ser que esté por ahí actuando un ego que se enzarza o que se hace sentir como que, ay, aquí yo soy don chingón. Y ese ego es el que va y le mete el madrazo, se podría decir, energético al ego del otro. Y entonces entre egos se pelean y se dan de patadas entre ellos. ¿Sí?
súper impresionante cuando realmente empiezas a conocer esta forma de actuar que tiene tu inconsciente y tus egos y que nunca nadie nos había dicho, porque esta información es primicia, o sea, esto yo no lo he encontrado en los libros de Carl Jung o de la psicología profunda, o sea, Entonces, chicos y chicas, pues ojalá tomen este curso. Va a ser una formación, más que un curso, una formación donde vamos a estar haciendo muchos ejercicios para irlos llevando de la mano. Son 6 clases, una cada domingo, van a estar los videos grabados y pueden ver los videos las veces que lo necesiten. Y luego entre semana vamos a tener 3 reuniones cada semana para ir tratando sus preguntas y cómo han ido resolviendo sus ejercicios. Y vamos a estar haciendo obviamente también meditaciones para ir dialogando con estas partes inconscientes, ¿sale? Liliana me dice, ¿los grupos que ya están hechos se van a quedar igual o se van a cambiar? Lo más probable es que se cambien. De hecho, Liliana, vamos a manejar un grupo central para todos estos y ya de ahí los que quieran ir trabajando con grupo más pequeño, pues lo hacen, ¿sí? Bueno, chicos y chicas, pues espero que se animen. Esto más que un curso es una formación y al ser una formación está en un precio bastante económico, porque va a ser un verdadero trabajo interior el que hagan con este curso. Va a ser como si equivaliera a 10 o 15 terapias psicológicas con este curso, ¿sí, chicos y chicas? Entonces, pues compartan por favor este video con la gente que lo necesite. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Los que se quieran inscribir, ahí está la información en mi página de internet www.ericamunoz.com.mx, ¿vale? Cuídense y hasta pronto. Bye bye.